Por ejemplo, aquí f de x igual a 2 sobre x es una función cociente. ¿Cuándo tengo problemas? Cuando el denominador se hace 0, ¿cierto? Yo tengo problemas cuando aquí abajo en el denominador esto se me hace 0. Entonces, ¿qué hago para hallar el dominio? Fácil. Encuentro primero qué valores de x me van a ocasionar problemas, que en este caso diría entonces x cuadrado menos 9 igual a 0. Y eso me da como resultado, ¿cuánto? ¿X igual a cuánto? 3 menos 3. Más menos 3, correcto. Entonces, el 3 y el menos 3 a mí me están ocasionando problemas. Entonces, fácil. ¿Qué hago cuando alguien me ocasiona problemas? Simplemente lo cojo y lo saco del grupo y se acabó. Tendría entonces que el dominio son los reales menos el 3 y el menos 3. ¿Sí me dejo entender? Sí, sí, profesor. ¿Está bien? Lo único que tienen que hacer entonces cuando tengan así funciones cocientes, me voy directo al denominador y lo igualo a 0 para encontrar los números que me ocasionen problemas y a esos los quitamos, los sacamos de los reales. F de x igual a 3x más 5. Cuando x está entre 2 y 100, ¿cuál sería el dominio de esta función? De 2 al 100. Exacto, del 2 al 100. Es cierto que aquí no hay ninguna restricción y que si no tuviese esto de acá de que x está entre 2 a 100, diría que su dominio son los reales. Pero acá ya me están dando restricciones para x. Por lo tanto, esto ya es el dominio. Sería desde 2 cerrado hasta 100 cerrado. Ese sería el dominio de esta función. 1 sobre x cuadrado menos x. ¿Cuánto sería el dominio? A ver, ¿quién me da la respuesta? Todos los reales menos el 0 y el 1. y el 1, menos el 0 y el 1. Exacto, los reales menos el 0 y el 1, ¿no? Porque cuando igualo a 0 el denominador voy a obtener x0 y x1. Entonces ello me indica que su dominio serían los reales menos el 0 y el 1, ¿correcto? 1 sobre raíz cuadrada de t más 1. ¿Y ahí? ¿Cuánto sería el dominio, chicos? Del menos 1 abierto hasta el infinito. Positivo. De menos 1 abierto hasta el infinito positivo. ¿Qué dicen todos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Bien. Sí. Claro, ¿no? Porque tengo acá una raíz cuadrada que me dirían, su condición es de que sea mayor o igual que 0. Sí, cierto, pero está en el denominador, entonces el igual a 0 ya no lo tomo, simplemente t más 1 mayor que 0. Y de ahí me queda que sería desde menos 1 hasta, miren, la función 8 es una función por partes, ¿cierto? Entonces, ¿y cómo encuentro su dominio? Asumo que cada una de las partes, como si fuese una función, hallo el dominio de cada una de ellas y luego las uno a todas. Hago la unión de todos sus dominios. Por lo tanto, ¿cuánto quedaría aquí su dominio? Esto dije lo estoy dividiendo. Por ejemplo, este x menos 5 cuando x va desde menos 2 hasta 3 sería una función que sería ¿cuánto su dominio? Menos 2 al 3. Cerrado, menos 2. Menos 2 cerrado hasta 3 cerrado. Exacto, Menos 2 cerrado hasta 3 cerrado. Ajá, muy bien. De menos 2 cerrado hasta 3. De la función g sub 2 sería de 3 abierto a 19 abierto. Y de la función g sub 3 desde 19 cerrado hasta el más infinito. Eso es de cada una de las partes, pero a mí me piden de g, de todo, del total. Entonces, uno todos estos 3. ¿Y me quedaría cuánto? Menos 2 cerrado al más infinito. Desde menos 2 cerrado hasta
más infinito. infinito. Bien, ahora el rango de una función. ¿Qué dijimos que era el rango? Son los valores que toma la variable dependiente y. Bien, y ahora, ¿y cómo voy a calcular el rango? Hemos visto dominios, pero ahora, ¿y rango? Bueno, en realidad el rango va a cumplir las mismas reglas que hemos utilizado para el dominio, sino que, si se dan cuenta, cuando me piden calcular el dominio, directamente aplico el criterio porque ya me dan f de x igual a algo, ¿cierto? O sea, está despejado y. Entonces, si me piden acá el rango, yo voy a tener que despejar x. Y a lo que me quede, le aplico las mismas condiciones que le apliqué al dominio. O sea, porque las reglas para que exista la raíz, el logaritmo y el cociente son las mismas, no tienen por qué cambiar. Siguen siendo las mismas, ¿no? Ejemplo, acá tengo g de x igual a 1 sobre x más 2. El dominio, ¿cuánto es aquí? Dominio. Todos los reales menos el menos 2. Los reales menos el menos 2, ¿ya? Correcto. Y el rango, los reales menos el 0, ¿no? Porque aquí despejaron, ¿no? Despejan y les va a quedar en el denominador el y. Entonces los reales menos 0. Ya ahí, bueno, no hay ningún. Y aquí, h de x cuadrado más 3x más 1. Dominio, los reales. Y el rango, chicos, el rango. Todos los reales. X cuadrado más 3x más 1 fue, ¿verdad? La función. Bien, cuando hablamos de dominio ya es una función cuadrática, no hay ninguna restricción y digo su dominio, los reales, no hay problema. Pero cuando voy a analizar el rango, ya no es lo mismo, porque yo dije que para hallar el rango debo de despejar x, ¿cierto? Y a lo que me queda le aplico las mismas reglas que para el dominio. Y aquí, ¿cómo despejo x? Ya no es tan sencillo como en el caso anterior. ¿Qué tendría que ser? ¿Fórmula cuadrados? ¿Fórmula general? Completo cuadrados, Completar fórmula cuadrados. general, cualquiera de las dos. Cualquiera de las dos formas es válida, ¿no? Ya, si quiero aplicar fórmula general, tendría 0 igual x cuadrado más 3x más 1 menos el y, ¿cierto? Ya, y acá aplico la fórmula general y me va a quedar que x es igual a ¿cuánto? ¿Sería cuánto, chicos? Menos 3. Menos 3 más menos la raíz cuadrada de ¿cuánto? 9. 9 Menos 4 veces. menos 4 veces El menos y. a, a por Uno. 6. A Sí, vale ajá. 1 y C ¿cuánto vale? 1 menos y. 1 Uno menos y. Exacto, 1 menos y. Todo esto sobre 2. Ya despejé x y me quedó esto, miren. Entonces aquí el y está dentro de la raíz, entonces debe de cumplir la condición de la raíz, ¿correcto? Entonces, ¿cuánto me va a quedar aquí? Tendría 9 menos 4 más 4y mayor que 0, ¿cierto? Mayor o igual que 0, ¿está bien? ¿Y eso quedaría cuánto? Menos 5 cuartos infinito. 5 más 4y. Bueno, no puedo escribir muy bien con este lápiz. Mayor o igual que 0. ¿Y que tendríamos que y cuánto es? Mayor o igual que
¿Cuánto? Menos 5 Menos 5 cuartos. cuartos. Menos 5 cuartos. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que cuánto es el rango? De menos De 5 menos cuartos. cinco cuartos. De menos 5 cuartos cerrado hasta el más infinito. Más infinito. Exacto, desde menos 5 cuartos hasta Ahí no. más infinito. Ahí está. ¿Ven? Que no es que el rango también es más. Miren, chicos, esta función es una función cuadrática, ¿o no? ¿Correcto? ¿Y cuál es la gráfica de una función cuadrática? Siempre una parábola. Una Exacto. parábola. Una parábola, muy bien. Y cuando es una parábola, yo puedo encontrar su vértice, ¿o no? Sí. Sí. ¿Está bien? ¿Cuánto es el vértice? ¿Recuerdan la fórmula? Menos 3 medios. El vértice es 3,2. H es igual a ¿cuánto? 3,2. 3 Menos medios. 3 medios. Es menos B 3 sobre medios. 2 allá, 3 medios. Muy bien. Y K Menos 5 cuartos. K es la función evaluada en menos 3 medios, ¿cierto? Es decir, voy a tener acá menos 3 medios al cuadrado, más 3 por menos 3 medios, más 1, ¿sí? ¿Y eso cuánto me va a dar? Menos 5 cuartos. 5 cuartos. Menos Menos 5 5 cuartos. cuartos. Ahí está. Y siempre cuando tengan una parábola, ya saben, la parábola se abre hacia arriba o hacia abajo. También depende del signo del x al cuadrado. En este caso es positivo. ¿Qué significa? Que se abre hacia arriba, ¿correcto? ¿Sí? Se abre hacia arriba. Voy a tener algo así. La parábola hacia arriba. Y el vértice, ¿cuánto es? Cuando hablo de rango dije, estoy hablando de los valores de y, ¿correcto? Que va a iniciar en ¿cuánto? En el valor de acá, de K, del vértice, ¿cierto? O sea, va a empezar en menos 5 cuartos y se va hasta el más infinito, porque esta parábola se abre y se va hacia el más infinito. Y ahí ya tengo el rango. Esta sería otra forma que es mucho más rápida, ¿no? Pero como siempre recordando las fórmulas, y si no, haría esto. O completo cuadrados, también tienen varias formas que igual todas me van a llevar a la misma respuesta. Raíz cuadrada de x cuadrado menos 4. Dominio. Mayor o igual que 0. El radicando mayor o igual que 0, ya, ¿qué más? X cuadrado menos 4 mayor o igual que 0. Luego, ¿cuánto quedaría la solución de esa inecuación? Desde el menos infinito hasta el menos 2 cerrado. Desde el menos infinito hasta el menos 2 cerrado y del 2 cerrado al más infinito. Ajá. Desde menos infinito hasta menos 2 cerrado, unido con el 2 hasta el más infinito. ¿Sí? Entonces, ese sería su dominio, correcto. ¿Y el rango? Mayor o igual que 0. Mayor o igual que 0. A ver qué dicen, ¿por qué? ¿Cómo obtuvo ese resultado? Porque va a depender del radical del costado al que está igualado. Y el resultado del radical siempre va a ser mayor o igual que 0. ¿O no? ¿No podría ser? Desde Sí, menos 4 cerrado hasta más infinito. desde el menos 4 cerrado hasta el más infinito. ¿Todos los reales? No. Están, a ver, la idea es la misma, ¿ya? Acá tendríamos que despejar x. Si yo intento despejar x, ¿cuánto me va a quedar? ¿Cuánto me va a quedar? Y al cuadrado más 4, la raíz, ¿no? Igual a x, ¿cierto? Así me queda despejando x. Ya despejé x, me quedó esta expresión, me quedó dentro de una raíz, que significa
que voy a tener y al cuadrado más 4 mayor o igual que 0, ¿cierto? Entonces, alguien ya por ahí, supongo que lo había sacado, por eso me dijo todos los reales. Aquí el y siempre va, ya sea positivo o negativo, va a cumplir esta desigualdad, ¿o no? Entonces, aquí yo diría, y pertenece a los reales, ¿cierto? Pero aquí, solo para la función raíz cuadrada, le agrego un paso más. A este resultado que yo obtengo de la inecuación, debo de intersectar con un intervalo que va a depender de la raíz que me dan. Si me dan raíz positiva, como en este caso, debo de considerar el intervalo cerrado de 0 a más infinito. Y el resultado de esto ya sería el rango de la función. ¿Sí? Si acá el ejercicio hubiese sido menos la raíz, a ver, si tengo una raíz positiva, el intervalo que voy a tomar en cuenta es de 0 a más infinito. Si me hubiesen dado en el ejercicio menos raíz cuadrada, debo de considerar el intervalo de menos infinito a 0. ¿Sí? Supongamos que me dan una constante más raíz, o sea, hubiese sido acá, por ejemplo, 2 más la raíz. ¿Qué intervalo voy a tomar en cuenta? El intervalo de a hasta el más infinito. Porque este a significa que ya ha sido trasladada a la raíz. Por eso ya no lo considero desde 0, sino desde a, desde este punto. ¿Sí? Entonces, igual si tuviese a menos constante menos raíz, ya sería desde menos infinito hasta la constante, ¿no? Bien, entonces, de acuerdo a esto, ya vimos que el intervalo que debo de considerar es de 0 a más infinito, por lo tanto, aquí me quedaría que el rango de la función es ¿cuánto? Es desde 0 hasta más infinito. Acá una función por partes que va a ser parecido también igual al dominio. Vamos a considerar el rango de cada una de estas funciones por partes y luego se hace la unión de todo, ¿no? Acá cuando tengan expresiones como esta, simplemente es cuestión de darle la forma, ¿no? Yo el rango lo podría hallar, por ejemplo, y vale x menos 5, ¿cierto? Cuando x está entre menos 2 y 3. Entonces, estos son los valores de x, pero yo quiero encontrar el rango, es decir, los valores de y, ¿correcto? Teniendo en cuenta que y es x menos 5, le doy la forma aquí, a este intervalo. ¿Qué me falta? Restarle 5, le resto 5 a todos los lados acá. Tendría entonces menos 2 menos 5, x menos 5, y 3 menos 5. Y con ello ya tendría el valor del rango, porque el x menos 5 vendría a ser el y ya tendría el intervalo para y, es decir, el valor del rango. Ya está. Y luego hago la unión de los tres y tendría el rango de la función. Tenemos aquí compras por internet y me dicen que una librería por internet cobra 15 soles por envío para pedidos menores a 300 soles. Pero el envío es gratis para pedidos de 300 soles a más. El costo C de un pedido es una función del precio total de X libros comprados, dada por, ¿cómo quedaría expresada la función? Si x es menor que 300, el costo va a ser igual a 15. Y si el x es mayor o igual que a 300, el costo es igual a 0. La función quedaría representada de esa forma, ¿verdad? Si el pedido es menor que 300 soles, tendrá que pagar el costo de su pedido más los 15 soles del envío. Cuando ya su pedido es más de 300 soles,
ya no paga el envío, solo lo que corresponda a su pedido, ¿no? Ya. Dominio y rango de la función C de P. ¿Cuánto De sería 0 dominio? más infinito, positivo. Todos los Ya. reales positivos. Bien, a ver. Recuerdan que les dije que cuando ya hablamos de situaciones reales, que debemos de tener cuidado con las variables, ¿cierto? En este caso, P está representando ¿a qué? ¿Qué representa P? Precio. Precio. O sea, no puede ser negativo. El precio, claro. El precio total de X libros que compra, ¿cierto? Entonces, si hablamos ya que P está representando el precio, no puede ser negativo. Por lo tanto, a pesar de que acá, bueno, dice P menor que 300, pero yo tendría que tener en cuenta que es cierto que es menor que 300, pero mayor o igual que 0, ¿cierto? Entonces, iría desde 0 hasta más infinito. Desde 15 hasta 315. Sí, la primera parte. Ya. La segunda, desde 300 cerrado hasta infinito. Bueno, no creo, pero ahí sí no sé. Ya. Y la unión de los dos. No, pues desde 15. Ujú. Entonces quedaría ¿cuánto el rango? Desde 15. Abierto hasta infinito. Bueno, no me puede decir caso. Claro, o sea, ajá, el límite ya dependerá de hasta cuánto puedan pedir o esa tienda repartir. Bien, ya. Bien, en la parte B, encontrar el costo de 250. Si el precio es 250 soles, ¿cuánto sería el costo que tendrá que pagarse? 265. Ujú. Como ya saben, ¿no? Como les expliqué, sería 250. Tendría que ver 250 en cuál de las dos partes se encuentra, en la primera o en la segunda. 250 estaría aquí en el primer caso, ¿cierto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la función sería 250 más los 15, que hace un total de 265. Ahora vamos a ver, chicos, miren, funciones periódicas. ¿Cuándo decimos que una función es periódica? Y acá justo he colocado esta gráfica. ¿Qué me está representando o qué puedo decir de esta gráfica? Miren, aquí hay una parte de gráfica que es de color rojo, ¿cierto? Cuando digo periódica es porque la función, la gráfica de la función se va a ir repitiendo cada cierto tramo o periodo, que se le llama. Por ejemplo, miren acá, de 0 a 2pi, la forma de la función es esta línea de color rojo. Entonces, cada tramo así de 2pi en 2pi se va a ir repitiendo esta gráfica, ¿no? Si voy hacia atrás, ¿ve? Sería desde menos 2pi hasta 0, ¿cierto? Desde menos 2pi hasta 0 es lo mismo que 0 hasta 2pi. ¿Sí se observa? Sí, profesora. ¿Sí? Bien, entonces a eso llamamos función periódica, a cuando una función en su gráfica tiene un periodo, un tramo de gráfica que se va a ir repitiendo, valga la redundancia, bajo cierto periodo. En este caso el periodo, ¿cuánto es? 2pi. Cada 2pi tengo la misma gráfica. Acá, ¿no? Menos 2pi a 0, esa es su gráfica. Se repite otra vez desde 0 a 2pi y así sucesivamente, ¿no? Hacia la derecha y también hacia la izquierda. Y entonces, bueno, ahí decimos, ¿no? Lo que les mencionaba, se comportan de manera cíclica o repetitiva sobre un intervalo específico.
¿no? Y que formalmente está representado como f de x más p, donde este p es el periodo es igual a un f de x. Su comportamiento es el mismo, tiene la misma forma. Cada cierto tramo, es decir, cada cierto periodo. ¿Está bien? Y un ejemplo de esto sería el efecto de los medicamentos, ¿no? No dicen también cada 4 horas o cada 12 horas tienes que volver a tomar porque el efecto ya va variando en ese tramo o en ese periodo de tiempo. ¿Está bien? Es lo mismo. Mencionar o representar este texto de las dosis de los medicamentos, cada cuánto tiempo tienen que tomarlo, ¿no? Por el efecto que hace, estaríamos hablando de una función periódicas crecientes y decrecientes. Cuando hablamos de función creciente y función decreciente, lo mismo, miren, acá he colocado una gráfica que está representando o tiene tramos, secciones donde la función crece, ¿no? Otras donde decrece, y como comentaba la clase pasada, algunos decían, función creciente cuando crece, pues, ¿no? Y decreciente cuando decrece. Bueno, algo de cierto, digamos que es correcto, ¿no? Sino que una forma más formal de definir estas funciones, es decir, que si yo cojo, por ejemplo, dos valores de X, ¿no? Donde uno es menor que el otro, por ejemplo, tengo 7 y tengo 8, ¿no? 7 es menor que 8. Y va a depender del valor de la función en estos puntos para decir si es creciente o decreciente. La función evaluada en 7 sería este punto. Y la función evaluada en 8 sería el punto A, ¿cierto? Acá, ¿cuál es menor? El f de 7 es menor que el f de 8. Entonces, aumenta el x y aumenta el y. Eso me define a una función creciente. Mientras que, miren, ¿qué ocurre? De 8 a 12, el x aumentan los valores de x, ¿cierto? Desde 8 hasta 12 los valores de x aumentan, pero los valores de y en ese intervalo disminuyen. Entonces hablo de una función decreciente. Bueno, voy a utilizar este tramo también, que bueno, no está acá en el tema, pero también deben de saber. Desde 4 hasta 7, la función, el valor de la función es la misma, no ha cambiado, ni crece ni decrece. A este tipo de función le llamo una función constante, no ha variado, ni aumenta ni disminuye, se mantiene constante. Y así mismo es como se llama, ¿no? Función constante. Bien, entonces, las definiciones, ¿no? Lo que acababa de mostrarles mediante la gráfica, digo, una función es creciente en un intervalo si para cualquier par de números x1, x2, donde el x1 es menor que el x2, entonces el f de x1 también es menor que el f de x2, ¿no? Aumentan las x y aumentan las y. Mientras que, ¿qué ocurre para las funciones decrecientes? Lo contrario, ¿no? Tengo x1 y x2 en el intervalo, de tal manera de que x1 es menor que x2, entonces tengo de que f de x1 es mayor que f de x2. Aquí cambia, ¿no? Aumentan las x, disminuyen los y, entonces estoy hablando de una función decreciente. Bien, un ejemplo claro de esto, ¿no? También les mencionaba, ese es un electrocardiograma. ¿Qué tenemos? Miren, la función crece, decrece, crece, decrece y ahí, ¿no? Esto ahí en un electrocardiograma tenemos claramente un ejemplo de funciones
creciente y decreciente. Bueno, acá he considerado un material de apoyo, el Symbolab. Aquí, bueno, pueden resolver lo de las inecuaciones, por ejemplo. Está en internet, es gratuito, ¿ya? Y ahí les muestran, ¿no? Ustedes ingresan la inecuación y les muestra la solución y les dan algunos pasos de cómo se ha obtenido esa respuesta. Bueno, aquí es un video donde me he grabado con un ejemplo de dominio.